Hablemos un poco de las variables en JavaScript. Para hablar de ellas, tendríamos que tener en cuenta qué es una variable. Una variable es un contenedor en el cual podremos utilizarlo para almacenar y gestionar datos de manera eficiente dentro de nuestro software. Podemos pensar en ello como si fueran etiquetas o nombres que se asignan a ciertos espacios de memoria, hablando siempre de nuestra memoria RAM. Pensemos en esto como una cajita. En esta cajita podemos nosotros guardar ciertos datos. Pueden ser de tipo numérico, letras, colecciones, objetos, funciones, promesas, entre otros. Con estos tipos de datos podemos darle valores en el cual o con los cuales podremos utilizarlos más adelante para cualquier gestión de nuestro programa. En resumen, las variables son como contenedores de datos que facilitan la manipulación y utilización de información en un programa. Tenemos algunos tipos de variables que podemos utilizar en JavaScript, como las numéricas. Pueden ser números enteros, decimales o números negativos. Las variables tipo texto, que básicamente están guardando letras y combinaciones y caracteres entre letras y números también. Variables booleanas, que expresan si el valor es positivo o negativo, es decir, verdadero o falso. Y por último, unas muy importantes que son las tipo objeto. Pero manos a la obra. ¿Cómo establecemos estas variables dentro de un código de JavaScript? Para esto utilizaremos el Visual Studio Code como herramienta de desarrollo para explicar este punto. Vamos a abrir el Visual Studio Code. He creado con anterioridad una carpetita que se llama curso. En ella vamos a establecer cada uno de los archivos con lo cual vamos a explicar esta asignatura. Primero será variables, así que creemos variables. Las variables pueden ser establecidas o declaradas por tres tipos de palabras reservadas. Una de ellas es cons, la otra es var y la otra o la última sería let. Nuestra misión en este momento no es explicar cuál es la diferencia entre ellos tres, simplemente es entender el término de variables. Por el momento vamos a quedarnos con el término de var. Más adelante veremos sus diferencias con cons y let. Entonces, cuando queramos guardar esa cajita, ese valor en la cajita, tendremos que establecer la palabra var como anteposición al nombre. Vamos a escoger un nombre para la variable, la que queramos. En este caso, se va a llamar, por ejemplo, persona. Para establecer el nombre de una variable, siempre tenemos que empezar con una letra o un guión bajo. Lo que no podemos empezar es con un carácter de tipo especial, como asterisco, punto, barra, etc. Solamente podemos escoger de caracteres especiales los guiones bajos, que son bastante especiales y a veces se utilizan para demarcar ciertas preferencias dentro de nuestra variable. Por el momento, quedémonos con un nombre común y corriente, en donde podemos empezar con una letra. Vamos a ponerle un valor. Esta variable va a tomar como valor la asignación que pongamos luego del igual. Por ejemplo, si le ponemos un 1, persona va a ser una variable de tipo numérico. Si por el contrario ponemos unas comillas dobles o simples y colocamos cualquier valor, vemos que ahora persona es de tipo string. Lo que son los números están caracterizados por el tipo number. Las letras están caracterizadas por el tipo string. Sigamos. Cuando esta variable tiene un valor de true, sería de tipo boolean.
¿Sí? Veamos el tipo boolean. Perfecto. Si esta variable ahora es de tipo, tiene entre sí una llave, es de tipo objeto. Ahora lo veremos con más ahínco. Y si tiene esta variable dos corchetes, pues estamos hablando de un array o colección. Vamos a hacer ejemplos tácitos para cada uno. Entonces, si queremos de alguna manera expresar una variable de tipo numérico, vamos a crear una variable con var. Vamos a decir que yo tengo una variable numérica, variable numérica. ¿Sí? Vamos a ponerle un 1. Sigamos. Una variable de tipo string. Tendríamos que agregar cualquier valor string. De tipo boolean, vamos a crear una variable de tipo boolean que sea var, variable boolean, y va a ser, por este caso, true. Una variable de tipo object podría ser la siguiente, variable objeto, ¿sí? Vamos a agregar un objeto. Y por último, una variable de tipo array, okay. Aquí cometí un error, voy a corregirlo. Y aquí tendríamos algunos de los tipos de variables con las que estamos trabajando. Es importante denotar lo siguiente. Estas variables están siendo guardadas en nuestra memoria RAM y hemos reservado el nombre de variable numérica. Cada vez que nos refiramos a variable numérica, estaremos utilizando su valor. Por ejemplo, vamos a tirar por pantalla. Para eso vamos a utilizar el método console.log. Console.log tiene una sola misión, es mostrar los valores por la terminal. Para utilizar la terminal, vámonos al menú de Visual Studio Code y vamos a utilizar la nueva terminal. También podemos utilizar sus atajos, pero lo veremos en un video más adelante. Vamos a poner en console.log algo que queramos que nos imprima por pantalla. Por ejemplo, hola mundo, ¿sí? Es un string directamente. Si nosotros corremos este archivo, lo podemos hacer de dos maneras. Primero, dándole clic derecho a la pestaña del Visual Studio Code, vamos donde dice Code Relative Path, vamos a nuestra terminal y si tenemos Node.js instalado en nuestras computadoras, escribimos Node seguido de ese Relative Path. Damos Enter y como ven, ya se nos está visualizando el hola mundo que pusimos previamente en el console.log. Pero ¿qué pasa si yo quiero imprimir ahora el valor de la variable numérica? Pues simplemente debo hacer referencia a ella. Le voy a decir, quiero que me imprimas la variable numérica, solo la variable numérica. Esto es el autocompletado que me ayuda un poco. Guardamos, siempre asegurémonos que guardemos. Esto es, si vemos en la pestaña, tenemos un icono que expresa la cerrada de la pestaña, pero también tenemos un puntico blanco que indica que nuestro documento no ha sido salvado. Podemos salvarlo con control S. Así que volvemos a ejecutar con un node 01 y ahora tenemos el valor de esa variable, que en este caso es 1. Repitamos esta metodología para las demás variables. Entonces, seguimos con la variable string. Ejecutamos nuevamente y ahora vemos cómo tenemos el valor de string acá. Podemos cambiarle ese valor. Por ejemplo, soy una cadena. Si volvemos a ejecutar, ahora tenemos soy una cadena dentro de Node, dentro de la ejecución de Node. Si seguimos con cada una de ellas, vamos a tener el mismo resultado para cada una de las variables. Las variables pueden cambiar de valor en el medio. Es decir, pueden mutar su valor
y su tipo si son de tipo var. Por ejemplo, si vemos en la línea número 5, tenemos establecido que el valor de la variable string es soy una cadena. Sin embargo, yo puedo cambiar ese valor en cualquier momento. Puedo decirle que la variable string ahora se va a llamar hola mundo. Si ven, la variable string, que es la que tenemos, tenía un valor y antes de ser mostrada por pantalla cambió a hola mundo. Si yo ejecuto este código, nuevamente, me voy a dar cuenta que tengo hola mundo, que fue el último valor que tomó la variable antes de ser mostrada por consola. Pero, ¿qué pasa si yo a esta variable no solamente le cambio el valor, sino que le cambio el tipo? Es decir, que esto ya no sea un string, sino que ahora sea un número, como 23. Si ejecutamos, vamos a ver algo muy curioso. La variable no solo acaba de cambiar su valor, también cambió su tipo. Ya cambió de ser tipo string a tipo numérico. Es importante saber que esto pasa mucho y es mucho del dolor de cabeza actual de JavaScript, porque las variables var y las variables let son cambiantes en tipo y también en valor. Son bastante mutables, ¿sí? Después veremos cómo tratar este error con cons. Pero es importante saber que una variable puede cambiar su valor y su tipo a lo largo de la ejecución de nuestra aplicación.